Noticias, y el día de hoy el caballero que están viendo es don Willy Neustadt, una persona que tiene muchísimo que decir sobre el tema del gas, por su experiencia profesional, su experiencia como empresario y sobre todo por su gran amor al país, al Perú. Don Willy, muchas gracias por concedernos esta entrevista a IT Noticias. No, al contrario, muchísimas gracias por invitarme. ¿Quién es Willy Neustadt? Por favor, para todos los peruanos del Perú y el mundo que no saben quién es este caballero. Adelante, don Willy, si fuera tan amable, por favor. Bueno, este es un peruano, mitad austriaco, mitad chiclayano. Mi padre fue el agregado comercial de Austria en el Perú. Por lo tanto, siempre he estado en las conversaciones y temas comerciales, emprendedores. Vengo de una casa donde todo lo que se conversaba y se hablaba tenía que ver con representaciones, importaciones, negocios, emprendimientos nuevos de Austria en el Perú. Y así ha sido mi vida, y dentro del tema que vamos a tocar ahora, cuando era joven fundé una compañía que se llamó Shipco Perú, manejando la logística internacional de Petróleos del Perú, Minero Perú, PECA Perú y otras empresas del Estado. Mi socio en Estados Unidos manejaba la parte logística de la Marina de Guerra de los Estados Unidos, todo computarizado en el año 70, 72, cuando era algo totalmente nuevo. Me encargué del transporte del oleoducto norperuano por el río Amazonas, que era un reto bien importante, y después, viendo que se iba a construir un oleoducto, traje el primer barco tanquero, el más grande de Perú, un Panama Size de 70.000 toneladas, y fundé Naviera Santa, y me encargué del transporte de petróleo de Perú y el cabotaje en la costa para poder tener y movilizar el petróleo que salía de Bayona. Cuando vino el tema del gas, decidí que era momento, estaba viviendo en Venezuela, y que era momento de empezar a ver si podía transportar el gas. Y entonces me reuní con la gente de Hantoy y no había ningún problema, pero cuando salí a buscar los barcos tenían entrega de 5 años, de 4 años. Disculpe, don Willy, Hantoy, la misma empresa que tiene actualmente gas de Camisea. Exactamente, que estaba terminando su planta y iban a sacar gas para exportar, y entonces quería hacer el negocio naviero. Fundé una compañía, mejor dicho, cogí una compañía que se llamaba Guayras Gas, que pertenecía a mi cuñado, y salimos a buscar y ver si podíamos comprar un barco de metanero, como se llaman estos barcos, pero estaban costando 200, 300 millones de dólares, en un tema bastante fuera del alcance de mi bolsillo. Pero un socio mío americano, un compañero de universidad, conocía a la persona que había hecho en Estados Unidos esto por camiones desde el año 36, a Ken Kelly, el primero que empezó con el transporte criogénico de hidrógeno, de gas natural. Y entonces me lo presentó, y Ken Kelly me dijo: oye, en el Perú lo que se quiere hacer está equivocado, lo que hay que hacer es transportar esto al principio, mientras se hace el mercado con camiones, y poner tanques y abastecer a las empresas, industrias, hacerlo en 3 etapas. Y así es como decido venirme al Perú y formar la compañía Irradia, una compañía para la masificación del gas. Es importante que los peruanos sepan que el Perú está muy bien masificado en gas. Lo que pasa es que confundimos los dos tipos de gas. El gas que en el Perú está masificado es el GLP, que es el gas líquido de petróleo, que es propano-butano. Ese gas tenemos plantas embotelladoras, distribuidores a nivel nacional. Que mayormente se traslada con camiones. En camiones, se transporta cisternas. También, puede ser en cisternas como puede ser en balones de gas
chicos, medianos, o sea, hay una distribución y ha tenido una facilidad porque conocemos que la gente puede coger un balón, llevarlo a su casa y tiene gas. No hay ninguna inversión, no hay nada que hacer. Una cocina a gas, le pone una manguera, lo coloca y tiene gas inmediatamente. Ese es el gas GLP. GLP. Cuando tú perforas un pozo de petróleo, salen dos gases. Un gas que antes nosotros veíamos en la película del pozo de petróleo que se quemaba, era una mecha, que era el metano, que era el gas natural, y otro, el GLP, los gases líquidos que después se separaban, entonces sacábamos diésel, gasolina, gas líquido de petróleo y petróleo, ¿no? Entonces, ¿cuál es lo que la gente en el Perú confunde? Como el gas natural, para poderlo llevar y transportar de forma eficiente fuera del gasoducto, como lo llevamos a México, se llama gas natural líquido. El otro es gas líquido de petróleo. Y creen que son dos cosas iguales y son distintas. El gas natural líquido es el gas normal, el gas natural, que yo lo enfrío a 163 grados bajo cero, se vuelve líquido y lo puedo llevar en un tanque a cualquier parte. Y se reduce de tamaño en 600 veces. Eso hace que yo lo pueda tener en una industria. Digamos que al ser objeto de una criogenización de este elemento, se reduce su volumen. Exactamente, en 600 veces. Y al ser 600 veces, cuando yo llevo este gas y lo pongo en una industria, lo descomprimo, digamos. No tiene compresión. Simplemente le elevo la temperatura. Exacto. Lo paso por un radiador al aire libre, normal con la temperatura, y él inmediatamente recupera su estado natural. Es decir, que en digamos, una cisterna, un tanque cisterna criogenizado, preparado para poderlo transportar en esta temperatura que se requiere, una vez que llega a destino, multiplicaré por 600 la capacidad. Es decir, si llevo una cisterna, pues una vez que lo descongele, tendré el equivalente a 600 cisternas de gas natural, ¿correcto? Exactamente, exactamente. ¡Qué bárbaro! Esto es increíble. Por eso, aquí... Es decir, con el volumen de una... Digamos, se me ocurre, disculpe que lo corte aquí, ingeniero, pero es muy importante y quiero cederle la palabra. No perdamos el hilo, por favor, al ingeniero Klaus Linge. Un saludo muy cordial, ingeniero, y también a don Ricardo Noriega, que ha tenido la amabilidad de presentarnos a este brillante empresario peruano, Willy Neustadt. Ingeniero Klaus Linge, usted viene de visitar, ya muchos de ustedes le conocen, amigos, al ingeniero Klaus. Él es el artífice, el impulsor de las ideas para tener ferrocarriles en el Perú. Ingeniero Klaus, usted viene de un viaje a Tayabamba, ha estado hace unas semanas en la provincia de Patás y usted ha visto las pésimas condiciones de la carretera, pero que ha visto, se ha cruzado el camino con camiones, con autobuses, camiones grandes. Es decir, puede llegar perfectamente un tanque cisterna a Tayabamba. ¿Usted ve factible, en lugar de un ferrocarril a Tayabamba, por ejemplo, que llegue, porque para un ferrocarril pues se necesitaría un flujo determinado de transporte de materias primas, que en estos momentos no lo hay para Tayabamba, cosa que sí lo hay para Las Bambas, por ejemplo, y otros puntos del país? En el tema Tayabamba, ¿cómo ve a nivel tecnológico, técnico, lo que está planteando aquí el empresario, usted desde su visión de ingeniero? ¿Es posible, sería posible llegar un tanque siempre y cuando hubiese una pequeña planta para que permita este proceso de descongelamiento del gas y que pudiera abastecer a toda la ciudad? Claro, claro, es posible. Podemos transportar cualquier cosa en cualquier cantidad a cualquier sitio, hasta la luna. El problema de Perú es que hay una variedad de energías disponibles. Hay muchos ahora cayendo para hidroeléctricas, hay gas de camisea, hay petróleo en norte. Y el pueblo puede usar eso que quiera y vender el sobre. El problema, lo único que veo es que decidir qué cosa queremos para el pueblo. Queremos cocinar con electricidad, con gas
o con querosena. Es el único problema que veo, porque vendemos el resto para beneficio del país. O sea, lo primero sería decidir cuál va a ser la fuente energética principal, digamos así, para los domicilios, para las casas. No, tú necesitas ver dónde está mi mercado que paga mejor. ¿Es de vender gas a Estados Unidos y México? ¿O es de vender electricidad a Bolivia y Ecuador? ¿O qué cosa es? Es el exporte. Tú vas a consumir el resto. Y cuando tú has consumido eso que tú puedes, vendemos el resto del sobro. Sí, pero ingeniero, disculpe, creo que no me he entendido la pregunta. La pregunta es si la propuesta de criogenizar el gas natural y llevarlo en tanques cisternas a un poblado como Tayabamba, ¿lo ve factible, sí o no? Esa es la pregunta. Factible, no sé. ¿Cuánto van a pagar en Tayabamba? Porque el transporte es difícil. Los caminos llenos de huecos, sabiendo, subiendo y bajando de las laderas, ¿están dispuestos a pagar el transporte o no? ¿O prefieren jalar la electricidad por vía cables que está en Tayabamba? Hay negocios a disposición. ¿Por qué no sacar la energía eléctrica a las casas sin distribuir con camión? Ok, ya entendí, ingeniero Klaus. Entonces, usted es más de la idea de hacer un estudio para ver si en realidad no es el gas la solución, sino en realidad la electricidad, ¿no es cierto? Eso es lo que usted plantea, estudiar cuál de los dos conviene más. Sí. Perfecto, gracias ingeniero. Usted, don Ricardo, ¿qué piensa en las dos posiciones que aparentemente son contradictorias, pero que yo las veo complementarias? Porque es verdad que para algunos lugares probablemente sea una mejor opción la electricidad, como en gran parte de Europa. Muchísima gente cocina con electricidad, en su casa cocina con energía eléctrica. Otras tienen el gas a través de los oleoductos y los conductos. ¿Usted qué piensa, doctor Ricardo Noriega, hasta el momento de esta charla que estamos teniendo tan interesante para el país? Porque aquí lo importante es que se abra el debate, que la gente empiece a darle interés y decir, oiga, yo creo que la posición de Billy Neustadt es la mejor, pero otros dirán, no, me parece que mejor debemos la electricidad. Y en ese debate van surgiendo las ideas y finalmente lograremos que el Perú obtenga lo que necesita. Energía a buen precio para que el Perú pueda desarrollarse. Adelante, doctor Ricardo Noriega. Agradezco, Wilmer, me da la oportunidad de soñar una imagen mental de lo que pudo ser conocer a Billy. En nuestro gran colegio militar Venancio Prado éramos cadetes, él era un campeón en básquet y ahora es un campeón en gas. En esta dicotomía que tú planteas entre el ingeniero Klaus y Billy, yo quisiera introducir, no un tema político porque no se trata de ello, de lo que se trata es de la situación del Perú. Hemos tenido al presidente de la República hace 2 días y lo viene diciendo, gobernador, masifiquemos el gas en este pueblo. Hemos tenido, tú sabes, y el lunes pasado le hemos hecho una gran entrevista gracias a ti, a nuestro excelente amigo Guido Bellido, que él tuvo a bien, revisó el artículo 62 de la Constitución y dijo, bueno, vamos a conversar del contrato de gas. La dicotomía que se plantea, y yo diría en lo siguiente, al presidente de la República, a los que nos gobiernan, nosotros no estamos en ellos, somos empresarios. Primero, presidente, siempre lo dice Billy, usted tiene un pueblito con 5 o 6 casas y tiene junto a una provincia con muchas casas. Usted no traslada por un gaseoducto el gas a estas 4 casas. Lo que tiene que hacer, o le lleve el agua o le lleve el gas, por una vía. Y lo segundo, sumamente importante, ¿cuánto podría costar un equivalente que acá en Chorrillos, en Miraflores, nos cuesta un balón de gas 65 soles, el equivalente por 15 soles con este sistema que ya lo conozco de Billy Neustadt? Yo te agradezco, Wilmer Domínguez, que has tenido esta gentileza y estoy seguro que va a ser muy ilustrativo para la gran cantidad de audiencias que tú tienes y sobre todo para nuestros gobernantes, para que tomen decisiones, porque no es posible que un Ollantaytamala comenzó con $1000, un gaseoducto y los ladrones, la patraña, el corrupto
No, 1.000 millones costó. Ah. Inicialmente, 1.000 millones. 1.500 millones. 1.500 millones. 1.500 millones y terminó en 7.000 millones. Entonces, bueno, eso me motiva, tú sabes, Wilmer, ya como constitucionalista, a meter la pena de muerte, como mi tatarabuelo, el presidente Salaverry, a estos corruptos, porque eso es una infamia. Gracias, Wilmer. Muchísimas gracias, don Ricardo. Volvemos a don Billy. Entonces, ¿qué necesitaría el gobierno para poder instalar, en caso sus técnicos y tal deciden y consideran que es para algunos lugares del Perú, sobre todo donde pues no hay posibilidades de llegar con una energía eléctrica posible o que se quiere dar cabida al gas? ¿Qué es lo que el gobierno tendría que hacer a nivel 1 de facilidades en su política energética al empresariado nacional y, por qué no decirlo, extranjero? 2, ¿de qué manera el propio gobierno debería entrar en este negocio? Porque este gobierno, estimado Billy, no nos olvidemos que es el gobierno que quiere cambiar las privatizaciones, y no se trata ya de negarle al sector privado la posibilidad de invertir en el país, sino que el gobierno también pueda entrar a invertir y que no sea exclusivamente para el sector privado. Es decir, perfectamente una economía mixta como la que tiene Francia, Estados Unidos incluso, donde sectores energéticos, en el caso de Francia en particular, es una empresa estatal. Entonces, ¿de qué manera este gobierno, y en particular no solamente temas políticos, temas de leyes, sino también infraestructura, necesitaría para que esta idea de transportar el gas natural por camiones a algunas poblaciones no demasiado grandes pudiera ser eficiente y efectivo y una solución? Ok, primero quiero hacer unas aclaraciones de lo que ha dicho el ingeniero aquí, Klaus, que son correctas, pero quiero aclarar, siempre uno cuando va a hacer una inversión tiene que ver y hacer un estudio de mercado a quién voy a atender y qué cuesta más y qué cuesta menos. Justamente no es agarrar y decir gas y llevo el gas, perdón, a lo mejor el llevarles el GLP, que es el gas líquido de petróleo, sale más económico, o el llevar electricidad, pero todo tiene que partir de buscar qué cosa es lo más eficiente. Cuando yo te hablaba del gas natural líquido, faltó un punto que se llama el gas natural comprimido, que es el GNB, que se usa, por decirte, en los taxis en Lima hoy día hay 200 y pico mil taxis que usan gas en el transporte de Lima con gas natural comprimido vehicular, GNB. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una ciudad, Ayacucho, y tengo un tanque, lo primero, un tanque criogénico de 15.000 o 30.000 galones, para que la ciudad tenga gas, que se hagan las redes dentro de la ciudad, va a demorar entre 10 y 15 años. Es una mentira que si creemos que las cosas se hacen por arte de magia. Eso de llevar a cada casa, de tirar tuberías, conexiones, cambiar las cocinas, para que la gente, o sea, toma un periodo. Y eso es lo que le ha pasado a Cali en Lima. Lima tiene 15 años y todavía Lima no tiene gas por todos lados. O sea, es un proceso largo. Entonces, cuando hablamos de masificación, tenemos que ser cuidadosos de qué hablamos, pero tenemos alternativas. Entonces, por ejemplo, el Perú consume cerca de 5 millones de galones diarios en diésel en el transporte. Oye, hemos hecho con los taxis 250.000 taxis. Nosotros cambiamos 250.000 camiones bajo el mismo principio, que ya tiene éxito, que ya el Estado vio que funcionó, que ha cobrado, que se le colocaba un chip a cada taxi y cada vez que le echaba le contaba un poquito. Igualito se hace con la flota de transporte, y la utilidad que se tenga en la flota se separa. Se separa una parte para el GLP, pero quiero aclararle a la gente que la gente tiene que entender que cuando hablamos de energía hablamos de millones de BTU, para que sea mango con mango, peras con peras, frijoles con frijoles. El millón de BTU es la unidad térmica que da para electricidad, para gasolina, para querosene, para gas,
Esa es la unidad que tenemos que utilizar. Entonces, si nosotros podemos dar un bono en Cayabamba, ¿ya? Porque tienen, por ejemplo, un distribuidor de GLP y un bono de 20 soles que sale de la parte vehicular, esa podría ser una solución. También es importante ver que el masificar y el colocar redes, la ciudad tiene que estar ordenada, tiene que estar confeccionada, tiene que tener las avenidas, no es que tengo una casa aquí, a 100 metros tengo otra, o tengo una media a construir y que tengo la otra por el otro lado. Uno no puede estar tirando redes en una ciudad que está como Lima, cuando tú sales los alrededores de Lima, Chorrillos, San Juan de Miraflores, bueno, es un desastre en casas medias construidas, no construidas. O sea, ahí el masificar el gas va a ser sumamente difícil. Hay que hacerlo como se viene haciendo, que cada uno compra su balón de gas y lo lleva. El gas se está utilizando y un 30% se usa hoy día el gas natural en electricidad. Es una forma de llevar la energía de un producto que tenemos nosotros y que abunda. Se refiere a que hay centrales eléctricas que están produciendo electricidad con gas. Chilca, por ejemplo, produce el 30 o 40% y en épocas hasta el 50% de la electricidad del Perú. ¿Ya? Y los peruanos no sabemos, pero en Chilca hay 3 o 4 termoeléctricas, 4 ahí, ¿no? En Chilca hay 4 termoeléctricas que producen energía a base de gas natural. ¿Por qué se tuvo que instalar en Chilca? Ese es un tema interesante. Porque cuando se trató y se hizo el gasoducto, se creyó que Lima iba a consumir gas y no consumía, y el gasoducto lo estábamos pagando los peruanos, porque como el 10% con las industrias de Lima, al principio lo pagábamos en la factura de teléfono, de electricidad, perdón, en la factura eléctrica, todos los peruanos. Eso se acaba de quitar porque se quería hacer lo mismo con el gasoducto al sur. Cuando tú calculas el gasoducto al sur en millones de BTU y lo calculas con Lima, Lima Cali hoy día está cobrando alrededor de $3 por millón de BTU. ¿Ya? Un tanque chico tiene 4.8 galones, o sea, medio BTU. ¿Ya? Entonces estás hablando de $3 por 4, 12, 15, 16, $20 cuesta el balón de gas. El balón de gas 20 chico, soles. 20 soles el balón de gas chico. Entonces, lo que interesa es que la gente pueda usar. Ahora, si tú construyes el gasoducto, que tiene un mantenimiento de 500 o 600 millones de dólares al año, tú necesitas mínimo al principio pagar por BTU, te va a salir costando $30, $25. Imagínate tú, ¿ya?, la diferencia que hay entre lo que costaría de una manera con la otra. Entonces tú tendrías que tener 10 millones de usuarios en el sur del Perú para que el gasoducto tenga efectivamente una rentabilidad. ¿Tenemos los 10 millones? No los tenemos. Entonces, por eso hablo yo de los City Gates. Y el City Gate puede abastecer. City Gate, su traducción al castellano es la puerta de entrada del gas. Ajá. O sea, cuando llega un gasoducto... Un City Gate sería una planta de transformación, bueno, o de distribución. Bueno, es donde tú recibes el gas y de ahí distribuyes. Por eso es una planta de distribución. Exacto. Pero un tanque de gas con un radiador al sol y con una bomba de 6 caballos le da para comprimir, tener un grifo al lado y comprimir taxis y dar gas natural vehicular, para darle a los camiones gas y darle a la ciudad, y para cargar un camión de comprimido y llevarlo a un pueblito que tiene solamente 50 habitantes, donde tú dejas el camión y ese gas comprimido ahí que vale $200.000. Mínimo, ¿qué población debería tener una ciudad para que sea rentable en estos términos que usted plantea una planta de este tipo? 50.000 personas, 100.000, 200.000. Tú lo llevas... Para poner el City Gate mínimo, la población de cuánto debería ser. Gate, por eso te digo, es que el City Gate yo lo regulo.
O sea, yo tengo un Citygate para una ciudad de 2 millones y al lado tengo un pueblito con 500 personas o 1000 personas. Entonces, pero aquí, menos de cuánto no debería ser la ciudad para poner un Citygate, plantéalo así. Yo creo que menos de 500 o 300. 1000. No, 300 personas. ¿Ya? Porque 300 son 300 conexiones. Tú necesitas darle gas a todo el mundo. Correcto. Pero si yo tengo un Citygate ya montado, por decirte aquí, y a 20 kilómetros hay una en esto, ese Citygate que este de aquí tiene otro tamaño y es líquido y tiene un proceso. Por eso, el tamaño mínimo de un Citygate, no, o sea, menos de cuánto no se puede fabricar una planta de distribución, porque habrá un límite, ¿no? No, tú le pones 15.000 o 10.000 galones, porque lo estás usando en varios usos. Eso es lo que trato de explicar. Correcto, que no solo sirva para balones de gas de consumo doméstico, sino también para vehicular. Vehicular, un motor eléctrico y generar electricidad para el pueblo. Esa es otra, ¿me entiendes? O sea, tú vas instalando esto de acuerdo digamos, a la economía del pueblo, de lo que necesita. Y las industrias que puede haber también, por supuesto. Por eso te digo, pero cuando hablamos de algo chiquito, tú agarras y tú dices, yo he instalado aquí en esta ciudad, que tiene 1 millón de habitantes, un Citygate aquí, y aquí hay un pueblito que tiene solamente 1000 habitantes, le pongo un camión de comprimido, llega allá, lo dejo el tanque ahí, le va a durar 30 días y tiene gas. Y si no tiene electricidad, le pongo un grupo electrógeno y tiene electricidad. Entonces, este es un tema logístico y de criterio. Si yo le puedo, si el pueblito está bien abastecido con balones de gas de GLP, sigo mandando, pero le doy un bono, ¿ya?, de lo que he ganado con lo vehicular, un bono. Entonces el tanque del balón, que vale 50 soles, le va a costar 20. Pero ese es un trabajo que hay que hacer. Es un trabajo de ver cuáles van a ser los puntos más grandes de distribución, los Citygates que tienen 15.000, 20.000 galones. Hoy día tú colocas un Citygate de 15.000 galones en Junín y debe durar para la ciudad, ¿ya? O sea, Ayacucho, por decirte, o Huamanga para 200 días, 300 días. O sea, el camión vendría una sola vez, claro, porque se multiplica por 600, pues, ¿no? Pero por eso te digo, y el consumo, mientras tú lo colocas en las redes, mientras hacen las instalaciones a las casas. O sea, este es un tema complejo del cual se habla con demasiada facilidad. Correcto. Ingeniero Klaus, yo sé que usted es un defensor del tema eléctrico antes que del gas. Lo hemos escuchado por su exposición, pero ciñéndonos a la conversación que estamos teniendo, porque no estamos hablando hoy día de ferrocarriles ni de electricidad generada por centrales eléctricas, sino desde la perspectiva del uso del gas, su opinión técnica hasta el momento de la conversación, ¿qué le parece? Yo lo veo como un consumidor, donde compro mi energía más económico, siendo gas, siendo electricidad, o queroseno, o cualquier cosa, para calentar mi casa, calefacción de mi casa y para cocinar, donde es más económico para mí como padre de la familia. Necesito electricidad para alumbrar mi casa. Ok, he vivido en casa donde hemos alumbrado con gas, pero no es tan fácil. Un fósforo cada vez que necesitamos prender luz arriba, un poquito difícil, pero podemos vivir. La pregunta es el precio. Para mi energía que necesito. Para mí, como ciudadano, veo cualquier casa en Perú con electricidad. Necesitan instalar electricidad. Necesitan. Pero si es más económico con gas para hacer calefacción, compramos un tanque para gas y hacemos una calefacción central. El precio es el único. No es cómo distribuir o algo así, porque todas las casas necesitan su carga eléctrica para su uso. Quizás también un tubo con gas, tiene un tubo, eso tenemos en muchos países, tubo de gas, principalmente calefacción y cocinar.
Vehículos voy a tratar como un asunto separado porque es movible. No podemos tener un cable largo jalando después un pedalía quizás, pero también esto es economía del consumidor y no política del país. El sobre de energía, siendo electricidad o gas o petróleo, vendemos, exportamos para beneficio del país. Es otro asunto, pero el ciudadano es como consumidor. Eso es. O sea, su perspectiva es que cualquier política del gobierno debe estar centrada principalmente en lo que va a dotar de una fuente de energía para el pueblo lo más económico posible. Sí. Eso es lo primero. Y a partir de ahí, desarrollar ya sea temas eléctricos, centrales eléctricas, tema gas, etcétera. Y que lo que sobra de la producción energética se puede exportar, ¿no es cierto? Sí. Pero si necesitamos quemar gas para producir electricidad, prefiero hacerlo en centrales grandes, donde hay tecnología e ingenieros a disposición. Como en Chilca. Perú no necesita Chilca, pero ojalá es una concentración de tecnología para quemar el gas, para evitar desastres. Eso es como veo. Hoy día estamos en una hora más verde, energía regenerable y así. Pero hay asuntos donde necesitamos gas, como para calefacción en algún tipo de estado, para vehículos, por ejemplo. Yo no voy a irme con un carro eléctrico a las cordilleras. Voy a consumir todo y no puedo recargar. Pero gas o gasolina o algo así, sí, para vehículos. Pero es economía que va a decidir. Muchísimas gracias, estimado ingeniero Klaus. Y ya para terminar el programa, porque ya hemos llegado al límite, y disculpe por favor nuestro invitado que acaba de llegar ahora, vamos a cerrar el programa. Don Ricardo, si quiere usted ser tan amable, y lo invito a Billy, por favor, a otros programas, porque este tema da para muchísimo, hay que desarrollarlo con mayor profundidad, mayor tranquilidad, agradecidísimo. Don Ricardo, adelante, por favor. Wilmer, creo que esto es sumamente importante, darle la bienvenida al ingeniero Carlos Larrauri, que es un empresario de mucho éxito, que representa también eso del emprendedor peruano. Yo solamente quiero rubricar, amén de la gran capacidad que demuestra el ingeniero Billy, que ya lo expliqué, compañeros del Colegio Militar Leoncio Prado, definir algo con un corte no político, sino empresarial. Yo creo que se ha hablado mucho sobre la masificación del gas, y con la ayuda tuya, Wilmer, que está llegando esto en vivo a una audiencia fabulosa que tú tienes, creo que nuestros gobernantes deben sensibilizarse, no para llamar a profanos en la materia, no para buscar pillos, como dije al inicio, que traten de enriquecerse con la pobreza, pero sí con proyectos coherentes. Si se define que hay que masificar el gas, que no sea un término politiquero y un romanticismo para el pueblo. No. Acá se tiene que hablar de un proyecto concreto. Y creo que el Billy, con la capacidad que tú has podido captar y tu audiencia también, puede ser el ingrediente preciso para no tener pues la infamia que yo siempre la repito, estar en camisea, y yo como abogado defensor de los campesinos ahí en Cusco, y que el campesino me diga: doctor Noriega Salaverry, estamos parados sobre el gas y a mí el balón me llega a 65 soles porque va por un tubo hasta Lima. Te agradezco y creo que estás dando academia con estos dos profesionales de primera. Adelante, sus últimas palabras, ingeniero Klaus, por favor. En las 92 o 3 o algo así, fui a una reunión en Electro Perú, en Centro Cívico de Lima, donde estuvo un carro armado abajo en tiempo de sendero para proteger Electro Perú. El tema era, como el ingeniero explicaba, han encontrado gas en la selva, mucho gas. ¿Cómo fue mi recomendación para cómo usarlo? Era su problema en este tiempo. Y yo recomendamos quemar todo el sitio y distribuir como electricidad a todo el Perú. No tubos
distribuyendo desde la selva a la costa, a los lagos de la costa, a todo, ciudades, a casas. No, quémalo al sitio, a termoeléctricas y transportarlo como electricidad, energía eléctrica que podemos usar en todas familias. Muchas gracias, ingeniero. Muy interesante. Sus últimas palabras, gracias. Estimado Billy, por favor. Efectivamente, la electricidad tiene una gran importancia, pero lo que pasa es que yo perforo un pozo de petróleo no solamente para sacar el gas natural y hacer electricidad. Yo necesito diésel, necesito querosene para la movilización de los barcos, de los camiones, de los carros, gasolina, etcétera, etcétera. Y en esa exploración que hago saco gas natural. Y ese gas natural lo tengo que utilizar. Lo utilizo en energía eléctrica, lo utilizo en calefacción, lo utilizo para calentar, o sea, para las cocinas. Entonces, es un tema, a ver, ¿cuál de ellos es el más rentable? Como dice el ingeniero Klaus, ¿qué hacemos con la cantidad de gas que sacamos? El GLP, por ejemplo, el día que cambiemos a gas natural, ¿qué hacemos con el GLP? Lo vamos a tener que exportar. Pero el GLP tiene también su uso. Cada uno de ellos tiene un espacio que se debe utilizar y que se debe optimizar. ¿Cuál es el mejor espacio y dónde se puede usar mejor? Te agradezco muchísimo. Creo que con esto estamos un poco más claros, la gente está un poco más entendida del problema y nada, muy agradecido por la invitación. Muchísimas gracias, ingeniero. Bueno, amigos, ahí está. Vamos a convocarlo a Billy, también al ingeniero Klaus y a don Ricardo Noriega y otros empresarios peruanos que van a tener que seguir participando porque es muy importante que ayudemos a este gobierno con buena fe, con buena voluntad para el bien del país. Gracias, amigos. Soy Wilmer Domínguez Rema. Dale un like a este video, compártelo para que más personas disfruten y estén bien enteradas. Hasta la próxima.